Ok, shalom. Buenas noches. Alguien conectado por allí, por favor, apague el micrófono. Gracias. Segunda parashá de Bereshit. ¿Parashá cuál? ¿Cuál es la segunda parashá? Ah, parashá Noah. Segunda porción del libro Bereshit. ¿Cómo? ¿Quién más un resumen de la parashá anterior? ¿Hay quien acuerda de qué hablamos? Ahí como decía la mamá de Víctor, sí le llegó al corazón. Ok, la parashá anterior hablamos básicamente de la creación, del origen de la creación, ¿cierto? ¿Acuerdan del Zinzum, de Adán Kadmon, que es Yeshua, que es la luz de la vida, que a partir de Adán Kadmon se hizo el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. El Ari nos enseña que el soplo, aliento de vida del Creador está presente en los cuatro mundos, y ese soplo de aliento es Adán Kadmon, y ese Adán Kadmon es Yeshua. Leímos un pasaje de un libro gnóstico donde habla que los discípulos le preguntan a Yeshua que de dónde surgieron todas las cosas, y él les dice que, que él es Adán Kadmon prácticamente, en otras palabras. Y ya entendemos a estas alturas que cuando hablamos de Yeshua estamos hablando de la fuerza de la vida, estamos hablando de eso que da vida a lo que está, a lo que trae de la muerte a la vida. Eso es Yeshua. Eso que nos hace respirar, que nos hace hablar, que nos hace conectarnos con el Creador, eso que está dentro de nosotros. Eso es Yeshua. Hoy también terminamos la parashat y hacemos la meditación del mes de Heshvan. Es el mes octavo, ¿no? El mes octavo es Escorpio. Ok, entonces esta porción, Noah, tiene dos historias que son relevantes, lo que es el arca y la otra es la torre de Babel. Dos historias de dos generaciones distintas, pero que tienen un mensaje prácticamente igual. Dos conciencias diferentes. En Noah, toda la generación era perversa y solamente Noah era justo. Decía un maestro, ¿será que solamente Noah era el único justo en toda la generación? Para entender que simplemente son historias que tienen un mensaje que hay que aprenderlo. Y entonces Noah y su familia entran al arca, los animales que le dijeron que debía llevar al arca, y el resto, toda la generación muere ahogada en el diluvio. El Ari nos enseña que el diluvio lo que representa es el deseo de recibir, en otras palabras. Eso es el agua femenina. Cuando hay un deseo de recibir muy elevado, produce lo que el Ari le llama las aguas femeninas, que son las que producen el diluvio. Entonces la gente, ¿qué va a pasar? Va a morir en este mundo de ir y venir, en este mundo de lucha constante entre el deseo de recibir para nosotros mismos. Eso es básicamente la metáfora del diluvio. Eso es ese deseo egoísta que tenemos, que cada día va aumentando y va aumentando y va aumentando, y nos ahoga, nos hace morir. Y por el otro lado, la Torre de Babel dice que todos estaban unidos en función de una cosa, de llegar al Creador. Entonces la pregunta que surge es, si la idea de ellos era llegar al Creador, ¿por qué el Creador se disgusta? ¿Y por qué dice literalmente que los esparció, los confundió, que los esparció por la tierra y les cambió el habla? ¿Y será que así dijo, que no hablen más todo el mismo lenguaje, y de un momento a otro, prun? Ya nadie más entendió. Porque
por mucho tiempo hemos pensado que es así, ¿no? Que dijo Dios, confundan el lenguaje, entonces de momentico ya todo el mundo habló inglés, habló francés, habló griego, habló latín, habló español. Eso también son códigos. Entonces, lo primero que miramos en esas dos generaciones es básicamente lo mismo que siempre hablamos, el ego, ¿no? Una generación perversa y solamente un justo, y una generación donde todos están encaminados en una misma tarea, pero basados en sus deseos. Hagámonos un nombre, fue lo que dijeron la generación de la Torre de Babel, y construyamos una torre basada en nuestros conocimientos para poder acercarnos a Dios. Entonces, antes de hablar de la porción de Noah, vamos a tocar un verso, unos pasajes, unos versos del Nuevo Testamento, de Corintios, sobre todo, la primera carta a Corintios, capítulo 15. Ese capítulo se llama La resurrección de los muertos. Vamos a citar el verso 40 al 48 o 50, llamémoslo así. Entonces, en estos versos, Pablo nos enseña que hay un hombre terrenal y hay un hombre celestial. Y vamos y también Pablo enseña que hay un hombre animal. En esta historia de Noah y la Torre de Babel, vamos a diferenciar. Pero ese hombre celestial, ese hombre terrenal, como lo he enseñado, debemos construirlo en cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser un hombre terrenal para luego construirnos en un hombre espiritual, un hombre celestial. El verso 40 dice lo siguiente: cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. El 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en un cuerpo espiritual. Aquí está hablando que nacemos en un cuerpo animal. Cuando el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, el Eterno, ¿qué hizo? Le puso una piel de animal. Entonces nacemos en un cuerpo animal para resucitar en un cuerpo espiritual. El 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, el alma o nefesh, viviente. El postrer Adán, un espíritu o ruach que da vida, un espíritu viviente. El 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O otras palabras, Adán Kadmon. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Entonces ya dije que el hombre celestial que habla aquí es Adán Kadmon o Yeshua. Por eso es que el Nuevo Testamento nos dice que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, a la estatura del hombre celestial. Pero para poder resucitar, como dice Pablo, en ese hombre celestial, primero tenemos que nacer o crecer en nosotros ese hombre terrenal. Y ahorita, a través de la historia de Noah, vamos a darnos cuenta cuál es el hombre terrenal. ¿Qué es un hombre terrenal? El Ari nos enseña que muchos se quedan, ni siquiera pueden construir el hombre terrenal, sino que muchos se quedan solamente en el cuerpo animal, en el deseo de recibir para uno mismo. Ese fue el caso de las dos generaciones, tanto la del diluvio como
la de Torre de Babel. Deseos egoístas. Y Corintios 2.14 dice, 1 Corintios 2.14 dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se ha de examinar espiritualmente. Y desafortunadamente, pues muchísimas personas están en ese nivel de hombre animal. Los filósofos le llaman al hombre un animal intelectual. La ciencia llama al hombre un animal. Y ya sabemos que ese hombre animal es solamente deseos físicos y egocéntricos. Hasta allá vamos bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo construimos ese hombre terrenal o ese hombre de la tierra? El Zohar enseña que Noah se le llamaba el hombre terrenal, el hombre de la tierra. Tal como habla Pablo, que hay un hombre terrenal y hay un hombre celestial. El hombre celestial es Adam Kadmon o Yeshua. El Nuevo Testamento nos dice que debemos llegar a la imagen de Adam Kadmon o de Yeshua. Pero para llegar a esa estatura debemos primero hacer crecer en nosotros el hombre terreno, el hombre terrenal. El Zohar nos dice que Noah era llamado el hombre terrenal o el hombre de la tierra. Pareciese como si ese nombre no fuese tan importante. Entonces, somos sembrados en un cuerpo terrenal para luego resucitar en un cuerpo celestial. Desde el cuerpo animal resucitamos en un cuerpo terrestre para luego resucitar en el celeste. Entonces, en esta porción del Zohar comienza diciendo, estas son las generaciones de Noé o de Noah. Y el Zohar dice que la palabra estas es para referir que estas sí son las importantes y no las otras, que estas son las que producen fruto y no las otras. La porción del año pasado aprendimos que todo Israel era merecedor del mundo celestial, porque guardaban el pacto sobre el cual fue construido el mundo. Tradicionalmente se nos ha enseñado que el pacto es la brit milá, la circuncisión. Y me acuerdo que el año pasado dije, si Israel es hombre y mujer, entonces la mujer ¿cómo se hace? Una circuncisión. Entonces el judío le manda a ponerse atuendo físico porque eso representa, o le manda a hacer el pan porque eso hace las veces ¿de qué? De la brit milá. Y el Ari nos enseña que la brit milá o el pacto o el Zohar también lo enseña, es el acto conyugal basado en el otorgamiento, en el principio de dar. Y también ya hemos aprendido que el Ari nos enseña que todas las relaciones interpersonales son relaciones sexuales, porque siempre hay un dador y uno que recibe. Y en todas esas relaciones debe primar el principio del otorgamiento. Por eso Israel es merecedor del mundo celestial, porque procura el bienestar de los demás. A eso vino Israel a esta tierra, a reflejar los atributos o el atributo del Creador. Le dimos al Creador, danos un escenario para que podamos ser como tú. Nos envió a este mundo dual, ¿para qué? Para que podamos otorgar y en esa medida ser como el Creador. Ese es el único principio. Entonces, por eso el Zohar dice esta y no la otra, porque a partir de Noah, esas generaciones comenzarían a dar fruto. ¿Por qué? Porque Noah era el hombre terrestre o terrenal. Hasta allá vamos bien. El Zohar nos dice que la razón por la cual se le llamó a Noah el hombre de la tierra fue porque realizó el pacto, ¿cierto? Y por medio del pacto pudo entrar en el arca, en la teba,
Significa también, lo podemos entender como un cuerpo, como una creación. ¿Qué es el pacto? Lo acabo de decir. La relación sexual, están bien atentos, basada en el principio de otorgar. Y nos dice el Zohar que Noah fue el hombre terrenal o terrestre. ¿Por qué? Porque hizo el pacto con Hashem y por lo tanto pudo entrar en el arca. Entonces lo que Noah hizo fue procurar el bienestar colectivo. Todas sus relaciones interpersonales estaban basadas en el gesed, en la bondad. Por eso es un hombre terrestre. Todo esta parafernalia de palabras y de cosas para llegar al mismo punto que siempre hemos venido hablando. Y el Zohar nos dice que Noah y el arca son símbolos de cómo podemos ascender a la conciencia superior, al yo superior, al hombre celestial. ¿Por qué Noah entró al arca o a esa conciencia superior? Porque hizo el pacto. Y el pacto es el otorgamiento y por lo tanto se le llamó un hombre terrestre, el hombre de la tierra. Y esa es la forma en la cual podemos nosotros llegar a volver a estar en unidad con el Creador. Porque el arca y el pacto aquí en la tierra es símbolo de lo espiritual. Entonces cuando somos el hombre terrestre, somos resucitados ¿en qué? En el hombre celestial. Y Adán Kadmon es uno con el Creador. Entonces para poder llegar experimentar el hombre espiritual, lo debemos empezar aquí en la tierra, en otras palabras. El hombre espiritual lo formamos aquí. Y ese hombre espiritual se forma a partir del otorgamiento, a partir del deseo de otorgar, el deseo de percibir al próximo. Recuerde que creo que lo enseñé no sé si lo enseñé la parashá anterior, que todas las vasijas del mundo del Tikkun fueron rotas porque no había conexión de los unos con los otros. ¿Por qué? Porque los seres humanos andaban en sus emociones egóticas, solo para mí, por lo tanto las vasijas se rompen. Y el séptimo rey de Adar, que nos dice la Torá, que a partir de allí Israel reinó, porque ya comenzó a percibir al otro. Entonces esa es la clave para formar el hombre celestial, para llegar a la estatura del varón perfecto. Otorgamiento, es ser el pacto, entrar en el arca. Eso es lo que nos enseña Noah. Babel, ya para terminar, está compuesta de dos palabras. Siempre hemos aprendido que Babel significa confusión. Babel la podemos dividir en dos palabras. Bab, que significa puerta. El es el nombre del Creador. Entonces, por lo tanto, lo que Babel significa realmente es la puerta hacia Dios. O sea, las intenciones que tenían ellos, llamémoslo así, de una buena forma era acercarse al Creador. ¿Pero por qué fallaron? Porque lo estaban haciendo bajo su intelecto, bajo su conocimiento, bajo su forma que ellos creían que debía de ser para hacerse un nombre. Y esa es la cuestión. Querían hacerse un nombre, quería que todo el mundo supiera que ellos eran los que han hecho la puerta para conectarse con Dios. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha o viceversa. Querían un nombre. El Zohar nos llama que la generación de Korah era una generación de renombre. ¿Por qué? Porque querían invertir la realidad, querían hacer de la derecha izquierda y de la izquierda derecha. Ahora, si nosotros miramos bien el árbol de la vida, cuando lo miramos de frente, la espiritualidad que está en la derecha, ¿cierto? Pero si nosotros nos posicionamos en el árbol de la vida, automáticamente la bondad que queda en la mano izquierda, porque somos el espejo, ¿cierto? Cuando se habla de que quieren hacer la derecha izquierda, quiere decir que a través de sus intelectos, a través de sus razonamientos, de sus inventos teóricos, llamémoslo así,
La parasha anterior enseña qué triste es vivir de teorías. Eso es querer hacer de la derecha a izquierda, vivir de teorías, vivir de religiones, vivir de tradiciones y no de lo que realmente es la espiritualidad, que es el otorgamiento. No hay más, no hay más. Y para llegar a la estatura varón perfecto, lo único que tenemos que hacer es comenzar a crear el hombre terrenal, así como Noah, que lo hizo a partir de procurar el bien colectivo. Todo eso que hablamos nos lleva siempre al mismo punto, al mismo punto. Otorgamiento, conectar con los demás y punto. Vamos creciendo, vamos elevándonos, el mundo espiritual comienza a abrirse a nosotros, podemos percibir la vida de otra forma. Los cabalistas nos enseñan que vinimos a este mundo a preocuparnos por una persona. Y cuando me preocupo por una persona, hay 3, 4 personas que se van a preocupar por mí. Pero pues el ego nos dice lo contrario, ¿no? Entonces esa es la corta enseñanza que tenemos en esta parashat de Noah. Es un resumen de todo lo que hemos venido hablando, pero el Zohar también habla siempre de lo mismo, por lo tanto tenemos que seguir hablando de lo mismo. No hay otro mensaje. Si miramos las enseñanzas de los grandes sabios, todas se resumen en una cosa: el amor es el motor que mueve todo. ¿Ok? Shalom. Para las personas que se van a preocupar por mí. Pero pues el ego nos dice lo contrario, ¿no? Entonces esa es la corta enseñanza que tenemos en esta parashat de Noah. Es un resumen de todo lo que hemos venido hablando, pero el Zohar también habla siempre de lo mismo, por lo tanto tenemos que seguir hablando de lo mismo. No hay otro mensaje. Si miramos las enseñanzas de los grandes sabios, todas se resumen en una cosa: el amor es el motor que mueve todo. ¿Ok? Shalom. Shalom.